Bienvenidos. Mi nombre es Jamie Herrera y junto con mis compañeros Gemma Gudiño y José Manuel Ortiz vamos a presentarles un estudio energético de una turbina geotérmica por parte de la Universidad Tecnológica. El uso de suelos volcánicos se remonta a cientos de años atrás, cuando las antiguas civilizaciones se plantaban en las faldas de los volcanes a sabiendas de que estos les proveerían suelos fértiles, manantiales y arroyos que se nutren de la precipitación pluvial del volcán. La presencia de aguas y otros fenómenos debieron advertir a las personas de que el interior de la Tierra estaba caliente, pero no fue sino hasta que las primeras minas fueron excavadas que el hombre dedujo finalmente que la temperatura se incrementa con la profundidad, y unos siglos más tarde aprendería a aprovechar dicho fenómeno para su beneficio. A finales del siglo XIX, la empresa Lardnerello se convirtió en pionera de la geotérmica cuando comenzó a utilizar las aguas térmicas del subsuelo para la producción de ácido bórico. Tras este suceso fue común para ellos usar los vapores naturales por su energía mecánica de distintas maneras, hasta que en cierto año se llevó a cabo el primer intento de generación eléctrica a partir de vapor geotérmico. Más adelante vamos a hablarle a profundidad de estas innovaciones que se fueron dando. El objetivo de este proyecto es desarrollar una propuesta para mejorar un sistema de energía geotérmica en los azufres Michoacán. México es un país con alto potencial geotérmico. Actualmente es uno de los mayores países productores de energía geotérmica en el mundo, detrás de países como Estados Unidos o Indonesia. La CNER está consciente de esto, por lo que, como parte de las iniciativas derivadas de la Ley de Transición Energética para fortalecer el funcionamiento de los Centros Mexicanos de Innovación Energética, en 2018, a través del Fondo de Sostenibilidad Energética, dio a conocer el mapa de rutas tecnológicas de energías renovables, con un apartado ampliamente dedicado a la energía geotérmica. Este mapa actúa como herramienta en la planificación estratégica de proyectos. La tabla, en donde se enfoca en recursos de mediana y baja entalpía, nosotros vamos a actuar sobre los puntos de mejorar la eficiencia del sistema de intercambiadores de calor. También vamos a actuar sobre la mejora respecto al problema de incrustaciones y corrosión que presenta la planta de los azufres, de acuerdo a lo que mencionábamos anteriormente. Hola, yo les voy a hablar un poquito sobre lo que son los principios físicos, químicos y mecánicos. Primeramente, como mencionaba mi compañera, un poquito sobre la energía geotérmica. Tenemos que el fluido sobrecalentado es conducido a través de los pozos de extracción hacia la superficie. Bajo su propia presión, el líquido sobrecalentado del recurso geotérmico fluye naturalmente hacia la superficie de la Tierra. Sabemos que durante el ascenso de esta presión disminuye, por lo que la porción del fluido se convierte en vapor sobrecalentado. También sabemos que todo este vapor es conducido a través de las tuberías hacia la turbina, donde el flujo de vapor hace girar los álabes, los cuales están conectados al rotor, convirtiendo de esta manera la energía del vapor en energía mecánica. Esta promueve el movimiento de un generador eléctrico, donde la energía mecánica de la turbina es convertida en electricidad, y de esta manera es enviada a los transformadores, los cuales elevan la tensión, y de esta manera es enviada a través de las líneas para ser distribuidos a los centros de consumo. Primeramente vamos a empezar con el primer principio, que voy a hablar un poquito sobre lo que son las turbinas de vapor. Como pueden observar en la imagen, nos dice que es una máquina que convierte esta energía de vapor de trabajo mecánico, y esta a su vez emplea para mover un generador, transformando el trabajo de energía eléctrica. Los rangos de trabajo nos dice que está dado entre 170 grados Celsius y 565, y la presión asciende entre 8 y 167 atmósferas. También nos dice que la energía calorífica del vapor es transformada a la energía cinemática mediante la expansión del vapor, tanto en los álabes fijos y móviles. De esta manera se obtiene un incremento en el volumen específico del vapor a una disminución de su presión y entalpía. Posteriormente vamos a hablar sobre lo que es la estructura de la turbina de vapor. Aquí tenemos varias partes. Principalmente tenemos lo que es la carcasa, que nos habla que es una cubierta envolvente que actúa como barrera de presión y minimiza las pérdidas de vapor.
Nos dice también que al mismo tiempo que conduce el flujo de la energía de una manera más eficiente y se trata como una cavidad cilíndrica en cuyo interior se mueve el rotor. Posteriormente, como podemos observar en la imagen, también tenemos lo que es el cuerpo del rotor. Nos dice que este consiste en el eje mecánico hecho comúnmente de acero forjado con pequeñas cantidades de cromo y níquel para darle más tenacidad al rotor y resistir altas temperaturas. Otro punto importante de las turbinas de vapor son los álabes, los cuales son piezas concavadas y perfiladas que reciben la fuerza viva del fluido, lo que provoca la rotación del eje de la turbina. Estas se fabrican a partir de materiales resistentes a la corrosión y a temperaturas elevadas. Cabe mencionar que esto es uno de los aspectos importantes que se tienen que tomar en consideración, la corrosión y las temperaturas elevadas. En cuanto a los álabes, tenemos diferentes tipos. Tenemos los que son los álabes estacionarios, los cuales nos dice que se encuentran montados en la carcasa de la turbina. En estos tiene lugar la expansión parcial del vapor. También tenemos lo que son los álabes móviles, los cuales en su forma especial confiere cierta aceleración al vapor y se disponen formando filas en un tambor y canales para el paso del vapor. Posteriormente tenemos lo que son el condensador de mezclas, el cual nos dice que, pues como pueden observar en la imagen, son equipos de transmisión de calor que son empleados para condensar vapores, eliminando su calor latente de la vaporización. También nos dice que el efecto de vacío que presentan estos, el vapor proveniente de la turbina se pone en contacto con el agua de enfriamiento, pulverizada por las toberas. El vapor transmite su calor de vaporización al agua de enfriamiento y se condensa. Otro principio importante que tenemos que tomar en cuenta son las torres de enfriamiento. Para esto tenemos que tener bien puntualizados dos situaciones. La primera es que la transferencia de calor latente debido a la evaporización de una porción pequeña de agua, y también tenemos que tener en cuenta la transferencia de calor sensible debido a la diferencia de temperaturas entre el agua y el aire. Como podemos ver en la imagen, estas torres de enfriamiento se ayudan a conseguir la disminución de las temperaturas del agua caliente que proviene del circuito de enfriamiento y mediante la transferencia de calor y material del aire que circula por el interior. Al hablar sobre innovaciones y modificaciones a la fecha, tenemos que hablar primero que el aprovechamiento de la energía geotérmica ha comenzado en Italia. Desde la energía que se utilizó a sustituir la leña para evaporar ácido bórico. Claro que en 1904, Piero Ginori Conti, con la invención de un dínamo y un pistón, fue capaz de generar energía para 5 bombillas, el cual su experimento consistía en que el fluido geotérmico calentaba agua y produce vapor haciendo girar este generador de pistones. Este fue el primer ciclo conocido binario, que más adelante les voy a explicar sobre ello, y que, utilizaba un fluido secundario para trabajar la turbina. Cabe mencionar que el ciclo indirecto protegió al pistón de los posibles efectos nocivos del fluido geotérmico. Primero que nada hay que mencionar que las primeras instalaciones fue en la de Reggio, Italia, en las cuales fue la primera central del mundo, como ya antes mencionado, y fue equipada con una turbina generando 250 kilowatts que fue construida por la compañía Toshi Electromechanical, la cual operaba a la salida de un pozo geotérmico con una presión de más de 3 atmósferas. El vapor seco fue empleado en la turbina y se obtenía por un intercambiador de calor a una temperatura de 200 a 250 grados Celsius. Cabe mencionar que este es un primer punto de la historia de Italia y de la historia geotérmica, pero de aquí se empezaron a conocer los ciclos, los famosos ciclos que consideran las plantas geotérmicas o los centrales geotérmicas. Este primer ciclo fue llamado ciclo directo, que consiste en que el vapor seco procede del pozo y que va directamente a la turbina. Como podemos observar aquí, que esencialmente el fluido del pozo va guiándose a la turbina y se condensa hasta que es reinyectado hacia el manto acuífero.
El avance tecnológico siguió postergándose en Laredo hasta 1943, en donde se intentó cambiar el método a un método indirecto, el cual consistía en pasar el vapor seco primero una centrifugación para separar aguas minerales del vapor, principalmente salmuera. El vapor que iba de la turbina y el agua mineral se recuperaba, pero debido a la cercanía a la Segunda Guerra Mundial, estas instalaciones en Italia se convirtió en un sitio estratégico de provisión energética italiana, por lo que desgracia terminaron destruidas, como se muestra en continuación, y están estas imágenes. La tecnología de centrales termoeléctricas continuó hasta Nueva Zelanda, cuyos ingenieros investigaron en la planta del arreglo, ya esto mucho después de la Segunda Guerra Mundial y que haya existido destrozo total de la instalación. Lo que hicieron estos pequeños investigadores fue desarrollar una planta geotérmica conocida como Wairakei, que literalmente el método de separación del vapor y agua caliente, en que en una cámara se separa el vapor y el agua caliente. Cabe mencionar que el Arderello utilizaban vapor seco, en un Wairakei utilizaban vapor húmedo. Por lo tanto, este método se fue conocido como el ciclo flash, y utilizando unos condensadores de contacto directo a un río y un condensador de vapor de agua de río para salir a la turbina, la cual reduce su presión y aumenta así la caída de presión a través de la turbina, que a su vez aumenta la eficiencia de salida hasta un 100% en compresión de la atmósfera. Cabe hacer mención que el siguiente avance tecnológico se presentó en Rusia en 1967. Se desarrolló la tecnología de ciclo binario, la cual consiste en utilizar la temperatura de agua geotérmica para calentar otro fluido bajo un punto de ebullición y de alta presión de diferencia al vapor de agua. Y normalmente se emplea a altas temperaturas. Dado paso a la implementación de plantas binarias, se unieron por estas fechas entre muchas características. Dado este paso de implementación, las plantas binarias empezaron su crecimiento en China, Islandia, Austria, Italia, Alemania, México, Estados Unidos, Colombia y Costa Rica. El último de los avances de la tecnología geotérmica fue el ciclo combinado, en la cual utiliza las ventajas del binario y el flash, y que su principal instalación fue en Hawái en 1991. Esta planta genera el 20% del consumo de energía eléctrica mayor de las islas del archipiélago, allá en Hawái. Y recopilando el desarrollo tecnológico de las centrales geotérmicas, existen, como ya antes mencionado, 4 opciones de desarrollo de una. El primer ciclo para el uso de energía geotérmica fue considerado ciclo directo o vapor directo, en la cual consistía en que el vapor procedente del pozo pasa directamente a la turbina, como se muestra en la ilustración. El siguiente ciclo fue llamado el ciclo flash o tipo flash, en la cual se emplea en los casos de fluidos geotérmicos una cámara en la cual separa el vapor con el agua y hace que ese vapor se inyecte a la turbina. Es característico este ciclo porque el agua que se separa pueden utilizarlos en otras fuentes no convencionales y sirven para calentamiento de otros procesos. Y está su variante, que es un flash doble, la cual se utiliza para utilizar 2 turbinas. Y la planta de tipo binaria hace referencia a que se utiliza el agua geotérmica para calentar otro fluido de trabajo con un bajo punto de ebullición y una alta presión de vapor a unas elevadas temperaturas. De entre los más característicos se encuentran el freón, el isobutano. Cabe mencionar que existe el ciclo combinado, en la cual utiliza las variantes de flash y binario, que sirven principalmente que el vapor separado mediante un proceso flash se aprovecha para una turbina de generar electricidad,
mientras que el vapor sale de dicha turbina a baja presión, se condensa en un sistema binario. Si bien la energía geotérmica ha llevado años de desarrollo tecnológico, hoy en día es muy amplio en distintos países, los cuales en el 2012 son 24 plantas geotérmicas de electricidad a partir del aprovechamiento de energía geotérmica. De acuerdo con el Programa de Asistencia para la Gestión del Sector Energético, el SMAP, por sus siglas en inglés, junto al Consejo Europeo de Energía Geotérmica, EGEC, y Ruggero Bernati, en el 2010 se utilizó este pequeño mapa, como se muestra, en la cual es la capacidad mundial en el 2010 de todas las plantas geotérmicas que existen en el mundo. Cabe mencionar que en México la máxima producción son 50 megawatts. Como ya anteriormente mencionado, en la contemplación de materiales en el mercado nacional, cabe mencionar que un generador de vapor es un equipo capaz de transformar energía térmica, energía de el vapor, pues, en la cual son utilizados generadores sincrónomos. Un aspecto importante de estos generadores son las revoluciones por minuto de la velocidad que ejerce la turbina y las revoluciones por minuto que ejerce el mismo motor o generador, para ser precisos. Por lo tanto, para el seleccionamiento del generador se buscó un turbomotor igual de la empresa WEC, y se tiene en consideración que estos turbogeneradores, que son conocidos estos tipos de generador, son considerados en las centrales eléctricas geotérmicas, poseen un amplio rango de potencias, que por lo mismo se buscó una empresa que hace esos equipos, que es WEC, en donde ayudan el suministro y dimensionamiento de turbogeneradores. Cabe mencionar un punto importante, que son utilizadas para turbinas de vapor y turbinas de gas. Nuestra propuesta es con una de la sublínea de turbogeneradores ST40, cuyas características son que una potencia de hasta 62.000 kilowatts, una tensión de 13.800 volts, una frecuencia de 50 a 60 Hz, ya depende de cómo se utilice este turbogenerador, una rotación de 1.800 revoluciones por minuto, sus grados de protección IP44, IP45 y IP55. Aquí es importante que sea IP54 por temas de corrosión. Normalmente estos turbogeneradores utilizan un factor de potencia de 0.9 y se considera que el cableado es de media tensión a 25 kilowatts, que bueno, esencialmente lo que se implementa para ese tipo de motor. Bueno, ya hablamos un poco de lo que es la energía geotérmica y de cómo se puede aprovechar. Enfoquémonos un poco en cómo está la situación en México. Según un informe anual de CFE, el 2018 específicamente, la capacidad de energía eléctrica geotérmica en cuanto a generación bruta es de más de 5 millones megawatts hora al año. Por otra parte, la generación neta es de más de 4 millones megawatts hora al año. El vapor geotérmico es de más de 41 miles de toneladas y el agua turbinada supera los 16.000 miles de metros cúbicos. Esta capacidad se divide en 4 plantas según dicho informe, las cuales son Los Azufres, ubicada en Michoacán, Los Humeros, ubicada en Puebla, Tres Vírgenes, ubicada en Baja California Sur, y finalmente Cerro Prieto, ubicado en Baja California. Dichas plantas utilizan ciclos de los que ya hablamos previamente, como lo son las plantas de vapor seco de condensación, las plantas de vapor tipo flash de condensación, plantas de vapor tipo double flash y plantas de tipo flash a contrapresión. En México se utilizan turbinas de 2 marcas principalmente, Toshiba y Mitsubishi.
Las turbinas Toshiba, que son las que vemos en la imagen, están disponibles en varios tipos de turbinas, incluidas configuraciones de flujo simple, doble, triple y 4. Estas unidades son aplicables a una amplia gama de condiciones de recursos, presión de vapor de 30 a 430 psi, y para varios tipos de sistemas como plantas de vapor seco, sistemas de flash simple, doble, triple y roca seca caliente, geotérmicas mejoradas, sistemas. Y aquí se muestran dos de estos diseños, los cuales pueden tener un rendimiento de 180 a 480 megawatts. Por otra parte, nuestra otra turbina, que es la que se presenta aquí abajo, tiene un rendimiento de 350 a 600 megawatts. Y bueno, ya hablando un poco más de las turbinas Mitsubishi, que es de la que tenemos más información, las turbinas de vapor geotérmico Mitsubishi son capaces de operar a temperaturas de vapor principalmente superiores a 600 grados centígrados y recalentar temperaturas de vapor de 620 grados centígrados. A continuación se muestran dos tipos de turbinas que han sido implementadas en México. Cabe mencionar que estas han sido implementadas específicamente en la planta geotérmica de Los Azufres. Y tanto Mitsubishi como Toshiba han trabajado en Cerro Prieto. Y bueno, a continuación les vamos a mostrar un poco sobre las plantas geotérmicas que hay en México. Todas las plantas de las que voy a mencionar se encuentran en propiedad y operadas por la Comisión Federal de Electricidad. La primera es la planta de Los Humeros, la cual está ubicada en Puebla, como anteriormente mencionaba, y se tiene antecedentes de que operaba 400 megawatts que eran suministrados por 8 unidades de contrapresión de 5 megawatts, aunque actualmente la capacidad ha aumentado debido a diferentes proyectos y cuenta con 24 pozos. La siguiente es la de Cerro Prieto, la cual es la central más grande de México y la segunda central más grande del mundo. En esta central específicamente existen 174 pozos, los cuales suministran 5 plantas que constan de 15 unidades. La primera cuenta con una capacidad de 180 megawatts, alimentada por 4 turbinas de tipo flash único de 37.5 megawatts, más una de 30 megawatts. La tercera y la segunda unidad tienen 220 megawatts de capacidad cada una, sumando 4 turbinas double flash de 110 megawatts. Por otra parte, y finalmente, la cuarta y la quinta cuentan con 110 megawatts cada una, siendo la primera de 4 turbinas de 25 megawatts y la segunda de 50 megawatts, 2 turbinas. Como mencioné anteriormente, estas son suministradas tanto por Toshiba como por Mitsubishi. Ahora vamos con la planta más pequeña, la cual es la de Tres Vírgenes, que cuenta únicamente con 4 pozos y 2 unidades de 5 megawatts cada una. Y bueno, finalmente la que nos impacta en este proyecto es la de Los Azufres, la cual está ubicada en Michoacán. Anteriormente la central de Los Azufres utilizaba turbogeneradores a contrapresión. Sin embargo, actualmente estas han sido sustituidas por unidades de condensación de tipo vapor seco y húmedo, una unidad de 50 megawatts y una unidad con capacidad neta de 25 megawatts en 4 de los pozos. CFE opera alrededor de 100 pozos en esta planta. Para el estudio de la región, como ya lo mencionaba mi compañera, está enfocado a Los Azufres, Michoacán. La superficie de este campo nos habla que incluye grandes masas de rocas volcánicas ácidas. Esto va a ser un aspecto importante que tenemos que tener en consideración y que más adelante hablaremos un poco de esto. Nos dice que desde la década de 1970 este desarrollo geotérmico ha crecido de una sola central eléctrica que tenía 37.5 megawatts a una capacidad instalada total de más de 950 megawatts, lo que tiene a México en el tercer lugar de proporción de energía geotérmica, únicamente detrás de Estados Unidos y Filipinas. Los primeros pozos explotados fueron perforados entre 1976 y 1979
y a la fecha existen ya 50 con profundidad que varían de entre un rango de 627 a 3.544 metros. El potencial estimado para los azufres es de 300 megawatts con un valor probado de 165 megawatts y una capacidad instalada de 188 megawatts. Debido a que se trata de una planta ya establecida desde hace años, se plantea desarrollar métodos de mantenimiento que prevengan la corrosión e incrustación y también a la implementación de materiales que reduzcan estos fenómenos. Algo importante a mencionar en todo este trabajo que hemos hecho, el campo geotérmico de los azufres se localiza en la Sierra de San Andrés, entre los municipios de la ciudad de Hidalgo y Sinapecuaro, Michoacán. La zona se encuentra en el interior de la depresión tectónica de dirección general de este a oeste, o normalmente conocida como el Breve Encuicio Marabatío, que este gran campo geotérmico se extiende en el cinturón volcánico mexicano. Es importante para nosotros los azufres debido a que se ha registrado que este yacimiento se encuentra a unas temperaturas entre 190 a 250 grados Celsius, con una elevación promedio de 2.800 metros sobre el nivel del mar, y cuenta con una extensión de 150 kilómetros cuadrados. Se trata de un yacimiento de líquido dominante con salinidad total de orden de 4.000 partes por millón y descarga rápida con escasa pérdida de calor. Como se puede mostrar en la ilustración, el punto, una estrella que literalmente dice los azufres, que está en el mero centro del país, está acorde en este cinturón volcánico. Y es importante para nosotros, como ya acabo de mencionar, por la temperatura y el tipo de líquido dominante que se encuentra en este campo geotérmico. Como ya les mencionaba, los procesos de corrosión e incrustación que ocurren en los campos geotérmicos de México causan un impacto económico significativo. Podemos ver en la imagen dos ejemplos muy claros de lo que es la corrosión y la incrustación. Nos dice que los procesos de corrosión e incrustación, además de impactar la eficiencia de operación, generan pérdidas económicas que disminuyen la oportunidad de negocio y, por ende, la recuperación del capital invertido en esta industria. Algunas plantas geotérmicas, como por ejemplo las del Valle Imperial en California, que está en Estados Unidos, utilizan acero inoxidable, aleaciones de titanio y tubos de acero al carbono, recubiertos con cemento para prevenir o minimizar la corrosión por ácidos y la incrustación de sílice en sus instalaciones. Bueno, a continuación voy a hablar sobre un poco de los cálculos que vamos a realizar. Como se dijo anteriormente, se va a utilizar una planta de ciclo binario simple. Estas se caracterizan por utilizar dos ciclos de trabajo. El primero funciona con fluido geotérmico, vapor o agua, y se utiliza únicamente para calentar el segundo fluido de trabajo a través de un intercambiador de calor. Este fluido puede ser orgánico o inorgánico, pero debe tener la propiedad de tener un punto de evaporación menor que la del vapor de agua. Una vez calentado el vapor del fluido de trabajo, pasa por la turbina y posteriormente es condensado para continuar con el ciclo. El ciclo binario convencional se muestra aquí. Se muestra una propuesta en donde está precisamente elementos como el intercambiador de calor, la turbina y nuestro condensador. Cabe mencionar que para este caso vamos a utilizar el freón R22 como fluido de trabajo. Otra característica importante a considerar en este apartado es que los procesos se basan en un ciclo Rankine convencional simple. Por su capacidad de aprovechar fuentes de baja energía térmica, el ciclo Rankine pues se muestra en esta imagen de aquí. De acuerdo con algunos estudios, algunos de los equipos más utilizados para este tipo de ciclos son bombas sumergibles, válvulas y controles, removedor de partículas serena, tubería de salmuera, bomba propulsora de salmuera. Para la transferencia de calor se utiliza un evaporador, condensador o precalentador,
Para la generación se utiliza una turbina para fluido orgánico, como mencionaba anteriormente. Algunos controladores de presión y temperatura. Recopilación y recirculación se utiliza una bomba de condensado, recirculación de agua de la torre de enfriamiento, inyección de salmuera y bueno, finalmente para la transferencia de calor por contacto directo se utiliza una torre de enfriamiento. Cabe mencionar que para la selección de la turbina se consideró una turbina de flujo axial. En dichas turbinas el paso de vapor se realiza siguiendo la dirección del eje de la turbina, el fluido se expande y hay una baja presión en él. A su vez se aprovecha la energía de velocidad y presión del fluido para la rotación de la turbina. Hablábamos de lo que es el ciclo Rankine convencional. Aquí se pueden ver algunas de las fórmulas que vamos a utilizar, en las cuales vamos a calcular el calor, el trabajo, tanto en el intercambiador como la turbina, como en el condensador, a partir de, claro, las entalpías y el volumen. Bueno, primero que nada se calcula por estados y de aquí se puede al final obtener un calor de entrada y un calor de salida, los cuales son de más de 300 kilojoules kilogramo y más de 244 kilojoules kilogramos respectivamente. A partir de estos pues sacamos una energía térmica de un 20%. Por otro lado, en cuanto al trabajo de la turbina de salida fue de aproximadamente 62.75 kilojoules kilogramos y el neto fue de 61.11. Saliendo un poquito del ciclo Rankine, para poder calcular el flujo másico se utilizó un balance de energía entre la salmuera y el freón en el espacio del intercambiador de calor. Bueno, a partir de este balance energético se puede deducir que el flujo másico del freón va a ser de 461.97 kilogramos sobre segundo, lo cual nos lleva a multiplicarlo por el trabajo de la turbina y así obtener que la potencia sería de aproximadamente 28.988.88 kilojoules segundo, o sea 28.98 megawatts. Para la simulación de la turbina se utilizó una aplicación llamada Gas Turbine CM que se encuentra en la App Store, en la cual nos deja ver de manera un poco visual y que muy educativo la aplicación de Gas Turbine CM, la cual es de la empresa Megitzi y muestra visualmente cómo está funcionando una turbina y tiene distintos apartados, en los cuales especifica controladores de protección y monitoreo, siendo capaz de tener, este último siendo capaz de tener una conexión LAN que permite el monitoreo del funcionamiento de sistemas en condiciones que la turbina emplea. Cabe mencionar que en la misma aplicación nos dice que muestra accionadores y sensores como acelerómetros, que estas son conectados al inicio y final de la turbina, sensores dinámicos de presión principalmente para su monitoreo, sensores de proximidad, que estos son empleados para determinar las corrientes de eddy, las cuales estas corrientes son corrientes circulantes que inducen por un campo magnético alterno en un conductor aislado. Es principalmente para determinar el desplazamiento del eje, es para saber si nuestro eje se ha movido o tiene ciertos ángulos que no es conveniente para su producción. Otro de los sensores que tiene es un sistema de detección de hielo, en el cual debido a la turbina, cabe mencionar que debido a las turbinas, por las revoluciones por minuto que emplea el fluido de trabajo, empieza a decrecer la temperatura y genera hielo, que puede ocasionar que la turbina no trabaje en sus óptimas condiciones o incluso puede generar una ruptura. Para el seleccionamiento de materiales tenemos que tener en cuenta lo que es una turbina de vapor, como la podemos observar en esta imagen.
Para esto tenemos que considerar principalmente 5 puntos importantes en base a las propiedades de los materiales. Uno de estos es la resistencia mecánica, la ductibilidad, la resistencia a la corrosión a elevadas temperaturas, la conductividad térmica, esfuerzos térmicos por el gradiente de temperatura. Para la explicación de esto, tenemos principalmente lo que son las partes que comprenden una turbina de vapor, como se puede observar en la imagen. Tenemos principalmente lo que es la carcasa, las cuales nos dicen que se divide en dos partes. Esta está formada principalmente por hierro o acero y las aleaciones de estos dos materiales, las cuales, dependiendo de las temperaturas de trabajo, obviamente las partes de la carcasa de la parte de alta presión son materiales más resistentes que en la parte del escape. Nos dice que la humedad máxima debe ser de un 10% para las últimas etapas. También tenemos lo que es el rotor, el cual nos dice que es de acero fundido con ciertas cantidades de níquel o cromo para darle tenacidad al rotor. Otra parte importante son los álabes, los cuales nos dice que los materiales son de acero inoxidables y aleaciones de cromo con hierro. Las curvaturas de diseño según los ángulos de salida de vapor y las velocidades necesarias. Y bueno, esto es por parte de las principales componentes que tiene una turbina de vapor, que, como ya lo mencioné, comprende la carcasa, haciendo referencia a los materiales que existen, bueno, que tenemos referencia que hay aquí en el país de México. Tenemos principalmente lo que son algunos reparadores de turbinas de vapor que están ubicados aquí en México. Uno de ellos es Dual Talleres de Metal Mecánica SADCB, los cuales entran en la clasificación de turbomaquinaria. Nos dice que ofrecen servicios de mantenimiento, reparación y repotenciación de turbinas de gas y turbinas de vapor. Aquí ya incluye turbinas de vapor, que para nuestro caso pues aplica, y también tienen lo que son reparaciones para turbinas hidráulicas. Otra empresa son Turbomáquinas SADCB, las cuales es una empresa que está ubicada en La Piedad, Michoacán, o sea que también abarca lo que es el territorio nacional. Otra también que tenemos son especialistas en turbopartes, la cual nos dice que es una empresa especialista en turbopartes, como bien lo dice el nombre, y tiene su sede aquí en Querétaro. Sus principales campos a los que se están dedicando son la aeronáutica, turbomaquinaria y a la investigación y desarrollo de tecnología. Y un último que se encontró son Turboservice International Ltd. Estos tienen sus oficinas de contacto en Querétaro, aquí también se encuentran, y atienden las necesidades de entrenamiento, mantenimientos, reparación y fabricación de componentes para turbinas de vapor, de gas y compresores. Para el seleccionamiento del generador eléctrico, como bien lo mencionábamos, tiene que ser un generador de vapor. Como podemos observar en la imagen, nos dice que es un equipo capaz de transformarse en energía, la energía que contiene en un combustible mediante su combustión, y transferirla al agua para producir vapor, que es usado como sustancia de trabajo en otros equipos o sistemas. Principalmente lo que tenemos que tener en cuenta aquí pues es que sea un generador síncrono o alternador, las cuales se utilizan para convertir la potencia mecánica en potencia eléctrica de corriente alterna. Nos dice que el funcionamiento del rotor comienza cuando se aplica corriente directa del devanado del rotor, esta formada por dos piezas dentadas que se montan sobre el eje de rotación con ajuste a presión, por lo que giran con él. Para el seleccionamiento de materiales tenemos lo que es el alternador. Es una pieza muy importante para nuestra turbina de vapor. Nos dice que está constituido principalmente por dos elementos principales, que es el estator, nos dice que es el soporte y núcleo, y el rotor, los cuales se muestran en la imagen.
como la pueden observar. Ahora, una parte importante que tenemos que tener en cuenta aquí y contemplando los materiales en el mercado nacional, encontramos principalmente lo que fue esta empresa, la cual nos dice que trabajan generadores síncronos de la línea G+, que están disponibles de hasta 4200 kilovolts amperes y son aplicados principalmente en grupos generadores a diésel o gas. También están adaptados para trabajar con turbinas a vapor o hidráulicas y estas operan en todas configuraciones de grupos generadores de emergencia o servicio continuo. Es una empresa que se encuentra con dirección a la carretera Joro-Bastula en el kilómetro 3.5 aquí en el territorio nacional. Para la propuesta de conexión a la red eléctrica sabemos que es un poco más sencillo de lo que parece. Principalmente las conexiones es sencilla del turbogenerador, pasa a un transformador de alta tensión en la cual está conectado a la subestación. Esta subestación monitorea las corrientes y genera conexiones que están conectadas a alta tensión, que comúnmente el conductor a seleccionarse son 3 entre 0 de 19 hilos en alta tensión y los cuales pueden soportar, dicho y hecho, esta alta tensión. De acuerdo a lo visto en el trabajo anterior, algunas de las conclusiones son que en la central de los azufres hay un gran potencial de energía geotérmica que puede ser aprovechado en varios proyectos. Otra de las conclusiones importantes es que el ciclo binario puede resolver el problema de la corrosión en la salmuera de una manera, reducirlo considerablemente. También para futuros proyectos se puede considerar un ciclo combinado de tipo binario y flash. Y bueno, esas son algunas de las conclusiones básicas. Espero que hayan entendido qué es la energía geotérmica y cómo pueden aplicarla. Les dejo un apartado donde pueden comentar y decirnos sus preguntas y darle me gusta si quieren. Muchas gracias. Y nos vemos a la próxima.